¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ciudad para Todos. El día de hoy vamos a hablar de huertos urbanos. Huertos urbanos, o sea, creo que lo he venido repitiendo en muchos episodios y probablemente mucha gente aún no entiende qué onda. Y por eso quiero hablar un poquito más de ese tema, que la neta me gusta mucho. O sea, yo soy la señora de las plantas, la verdad, entre mis amigos soy la señora de las plantas porque me gustan mucho, o sea, me gustan mucho las plantas, son bonitas, ayudan a que se sienta más fresco el ambiente en tu casa y pues sí, o sea, y ahí también te generan alimentos, claro, que justo es el tema que vamos a hablar hoy. Y huertos urbanos, pues, en pocas palabras son huertitos que generan plantas en la parte urbana de la ciudad, o sea, en la parte urbana del país. O sea, urbano, ciudad, entonces, huertitos que estén dentro de la ciudad que generen alimentos, eso es un huerto urbano, tal cual. Entonces, por ejemplo, los viveros pues no son un huerto urbano porque a fin de cuentas no generan alimentos, ¿no? Que es lo importante y es lo que deberíamos de empezar a buscar. La verdad es que yo con el poco tiempo que llevo cuidando plantas, o sea, apenas que me independicé, empecé a tener un poquito de plantas, empecé a hallarle el gustito a plantar, a regar, a cuidar las plantitas, bla, bla, bla. Y lo poco que he estado haciéndolo, la verdad es que es un poquito difícil cuidar las plantas. O sea, es un poco difícil. Sobre todo porque la ciudad es una masa de calor mucho mayor que la que existe en el campo, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de pavimento, tenemos automóviles, tenemos fábricas, tenemos un montón de cosas y de energía, o sea, de energía calorífica que se está generando en la ciudad, que pues obviamente generan ambientes mucho más extremos, podría decirse, no sé, o sea, de verdad, el calor es muy fuerte, por ejemplo, para las plantas. A mí ya se me han muerto algunas gracias al calor inmenso que hace, o sea, hace un calor increíble en la ciudad y... Ay, perdón, se me va la voz. Y probablemente eso es lo que... y probablemente es por eso, porque a fin de cuentas la ciudad es una masa calorífica. Espero que también aquí lo ponga el editor. Le doy mucho trabajo al editor, pero espero que ponga una imagen de cómo... de la mancha calorífica. La neta no me acuerdo cómo se llama bien, o sea, cuál es su nombre científico u oficial. Pero el punto es que pues obviamente todos estos pavimentos, todos los automóviles, todo lo que sucede en nuestra ciudad, pues hace que sea más caliente. Y es muy malo para las plantas, obviamente, porque las plantas pues sí necesitan el sol, pero no necesitan ese calor que hay. Y sobre todo porque hay plantas que no son de aquí, específicamente pues de la zona, entonces tienen diferentes cuidados, tienen que tener diferentes temperaturas y muchas cosas. Y la neta no es tan fácil cuidar plantas, o sea, yo ya me di cuenta. Pero es muy chido y es muy gratificante cuando de repente te haces tu tecito con las hojas de menta que salieron de tu huerto y así. Bueno, de tus macetitas, no un huerto. Pues a lo mejor huerto suena a un área grandotota donde tienes muchas plantaciones, pero no es así. O sea, simplemente una macetita, un grupo de macetitas ya puede ser un huerto. O sea, entonces... Eso es lo importante, que tomemos en cuenta que pues las plantitas son chidas y nos ayudan a vivir mejor. O sea, la neta sí. Es que en cuestiones, por ejemplo, arquitectónicas y de bioclimática, las plantas te ayudan mucho a sentir mucha más frescura en tu casa. Entre más plantas tengas, más fresco te vas a sentir. ¿Por qué? Porque pues absorben agua, absorben humedad y entonces esa humedad pues se esparce y hace que el calor no sea tan fuerte. Por ejemplo, si pones plantas en tus zonas ventiladas, el aire que entre al pasar por las plantas se va a refrescar un poco más. Entonces, ¿por qué? Porque las plantas tienen agua, entonces eso refresca el aire y el aire que ya entre hacia tu casa y que ya sientas tú, no va a ser ese aire caliente que se siente muchas veces cuando abres la ventana y entra el aire, pero es así un aire caliente que dices, ay, cabrón, o sea, mejor le cierro. No, las plantas te ayudan a que sea mucho más fresco. Entonces,
Todos estos jardines que en bioclimática se usan mucho pues para refrescar las casas, son muy buenos, o sea, son muy padres. Pero siempre tenemos que tener en cuenta, como en el episodio anterior, el agua. Y eso es súper básico. Lo mejor que podemos hacer es tener plantas que no requieran mucho riego. ¿Por qué? Porque pues a fin de cuentas ahorramos mucha agua, muchos gastos de agua que podríamos hacer si tuviéramos plantas que requieren mucha agua, obviamente. Entonces es importante cuidar ese aspecto. También es importante, como ya les había dicho el episodio pasado, creo que creo que sí se los dije, no me acuerdo, que las plantas, o sea, que es mejor tener plantas que te generen algún alimento, algún fruto, alguna especia, porque a fin de cuentas el agua que tú estás usando la estás usando para esos alimentos, y esos alimentos por consecuencia pues son un alimento menos que consumes a las grandes empresas de cultivo. Entonces eso es muy bueno, es muy beneficioso, es un gasto menos que generas, un consumo menos, y aparte pues también te ahorras ese dinerito, ¿no? Obviamente pues no, probablemente un huerto urbano pequeño que acabas de plantar y todo, pues tal vez no genere una cosa increíble de alimentos, pero sin duda alguna va a ser un buen beneficio, o sea, porque tu casa se va a ver mejor, tu casa va a estar más fresca, va a estar más bonita, obviamente, va a estar pues más natural, ya no tienes un pequeño oasis dentro de esta ciudad catastrófica. Entonces, y aparte te generan alimentos que tú te vas a ahorrar en el súper. La neta está muy chido. O sea, mi objetivo es por ejemplo, mi objetivo personal pues es tener muchas plantas, muchas lechugas, zanahoria, jitomate, tomate, chiles, sobre todo lo que más consumimos en mi casa, que es tomates, jitomates, todos esos frutos que pues van con todo, van con las salsitas, van con las ensaladas, van en los sándwiches, van en todos lados. Todas esas frutas, pues la neta te ahorrarías mucho dinero cuando tienes una buena plantación de eso, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, si tú vas a hacer un huerto y que quieras que te produzca alimentos, pues que digas, mira, o sea, no plantes, por ejemplo, yo por ejemplo no plantaría pepinos porque no como pepinos. En mi casa casi ninguno de los tres comemos pepinos. Entonces, por ejemplo, pues ¿para qué planto pepinos, no? Si no me los voy a comer. Entonces, o a lo mejor sí, o sea, si ya fueran plantados y los tuviera ahí, pues claro que me los comería porque pues ya los planté yo. Y se siente bien chido cuando, les digo otra vez, cuando te tomas un tecito con tus hojas de menta y así, la neta está muy cool. Pero sí es difícil, sinceramente es difícil cuidarlas, justamente por el calor extremo que hace aquí en la ciudad. Al menos aquí en Guadalajara, pues, hace mucho calor. O sea, de verdad, un día muy soleado, sí te secan las plantas cañón. Tienes que cuidarlas mucho, tienes que protegerlas del sol. Por eso también son importantes los viveros y estas casitas que se hacen, que yo, de nuevo, otra vez en mis objetivos es tener un pequeño invernadero donde las plantas se conserven mejor y todo. Y son cositas que pues también tienes que ir calando, tienes que ir probando las plantitas, tienes que ir viendo cómo funcionan y todo. Y para tenerlas también tiene que estarte de acuerdo a tu espacio. Obviamente hay muchos depas muy pequeños, pero pues eso, de todos modos pues hay algunos videos en YouTube, de hecho, de unos huertos de 1 metro por 1 metro, donde creo que ese metro está dividido como en gato, en 3, o sea, en 3x3, y ahí se ponen diferentes vegetales que se ayudan unos entre otros con los nutrientes y así, o sea, cosillas ya más específicas, más profundas, que la neta está bien chido. O sea, está muy interesante el mundo de las plantitas. Por eso sí me volví la señora de las plantas, porque están cool. Y como les digo, si generas alimentos, creo que está muy chido. Les platicaba también, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que en lo que es Texas, California y esas zonas de mucho calor, incluso prohibieron los céspedes, por ejemplo. Prohibieron los jardines con césped. Todos los jardines tenían que ser secos justamente para no regar, porque tenían problemas también de agua, de que no había.
Y justamente para evitar eso, prohibieron que hubiera pasto, prohibieron que las personas pudieran regar su jardín, porque, o sea, que fueran jardines de mucho riego, porque de verdad es un consumo cañón. O sea, yo sí siempre les digo que el césped es muy malo. O sea, el césped no es que sea malo, sino que no es beneficioso para nadie. O sea, sí se ve bonito, sí está muy chido tu jardín, muy verde, pero gastas agua a lo estúpido. O sea, de verdad necesitas mucha agua para mantener un césped bien, un césped perfecto. Como les repito otra vez, siempre el ejemplo de los campos de golf. O sea, esos güeyes tienen un pasto perfecto todo el año, no importa cuánto calor o frío haga, siempre está perfecto su pasto, sin quemar, o sea, no hay ni zonas quemadas. ¿Pero por qué? Porque consumen agua, pero en cantidades extraordinarias. Entonces, es importante, la neta, que siempre eviten el pasto y siempre se intenten evitar plantas que no generen otro beneficio más que solo ser plantas y verse bien. O sea, por ejemplo, esta planta se ve muy bien, pero lo bueno es que no consume tanta agua. O sea, si ven si vieran la maceta, pues realmente no es muy grande. Entonces no requiere tanta agua porque pues dentro de su tronco tiene mucha cantidad de agua. Entonces pues vive solita, por así decirlo, un poco. Entonces eso es importante. Pero cuando ya son plantas que requieren mucha agua, como justamente los alimentos o así, o las plantas aromáticas, o las plantas de especias o medicinales o tal, es importante o sea, lo ideal pues es que tengan un beneficio más allá de solo verse bien, porque pues a fin de cuentas estás gastando agua. Y como ya les había dicho en el episodio anterior, es importante que tengamos en cuenta que el agua, lo menos que podamos gastar, mejor. Y lo que sí gastemos, que de verdad sea para un beneficio mayor. Entonces, si son alimentos, si son especias, si son aromáticas, adelante, que riégalas bien para que sobrevivan. Pero por eso, porque te van a dar un beneficio extra. Claro, nunca... Tú te vas a ir dando cuenta, o sea, de cuánta agua requieren las plantas y cuánta no, porque muchas veces las puedes ahogar, muchas veces les va a faltar y se van a secar. Entonces, es un poquito de experimentación, pero la neta está bien chido. O sea, yo se los recomiendo. Y y como les digo, pues a fin de cuentas van a ayudar a que su ambiente sea mucho, mucho mejor. Y sinceramente creo que el futuro de las ciudades y el futuro en general de la humanidad como tal ya se está haciendo, de hecho, en muchos países. O sea, por ejemplo, creo que en Francia, si no me equivoco, en Francia todos tienen huertos en sus casas, o sea, en sus departamentos, en su tal, incluso rentan espacios donde tú puedes ir a cultivar tus plantas y pues tienen muchos huertos urbanos. Justo por eso, porque a fin de cuentas, en un mundo utópico, todos deberíamos de producir nuestra propia comida y así, pues, no generas gastos, ¿no? No generas gastos pues de transporte, no generas muchas cosas. Aparte, no le das tu dinero a grupos delictivos, que tristemente también mucho del mundo agrícola que hay en este país, México, mucho de ese dinero va hacia los grupos delictivos. Entonces, pues también es triste esa parte. Y pues qué mejor que poder consumir tus alimentos con la seguridad de que están limpios, que no tienen sangre, que son pues cultivados por ti. Entonces sabes lo que les estás echando. No, lo que pasa con los alimentos es que no sabes si les echan hormonas, si les echan cosas, si les echan insecticidas, si les echan tal. O sea, pues realmente nos los comemos así. Y por eso también, pues obviamente hay muchos problemas de salud, ¿no? Porque pues los alimentos, a fin de cuentas, pues te tienen que alimentar a la gente. Entonces, obviamente les meten cosas y se han modificado mucho también los alimentos, obviamente, todos los vegetales y así, para que pues, puedan alimentar a las personas. Pero está chido saber que tu fruto, o sea, que tu manzana, imagínate, viene de tu huerto, viene de tu árbol, viene de el árbol, que sabes el agua que le echaste, sabes los nutrientes que le echaste, la tierra que tiene, sabes que no le echaste insecticidas, sabes qué tal. O sea, sabes que esa fruta también no generó dinero a gente que no debería de tenerlo. Y entonces, pues la neta está chido. Y sinceramente creo que es el futuro. Y les recomiendo que vayan aprendiendo a hacerlo porque pues,
a fin de cuentas todo está subiendo de precio. Todo está subiendo de precio, todos los alimentos están cada vez más caros y qué mejor que todos tuviéramos nuestros alimentos. De verdad, si en vez de preocuparnos por tener cochera en nuestra casa, nos preocupáramos por tener un huerto, que sería exactamente la misma inversión, sería mucho más beneficioso. Y como les digo, y siempre les he dicho, pues las cosas sustentables, o sea, muchas cosas sustentables, no solo ayudan al medio ambiente, sino que también ayudan a sus bolsillos. Y eso está bien chido, la neta. A fin de cuentas, todos queremos ahorrar dinero. Y pues qué mejor que, obviamente, si ahorras agua, pues ahorras dinero, ¿no? Te llega un poquito más bajo el recibo. Entonces, eso es bueno. Siempre hay que ahorrar porque todos los ahorros que nosotros generemos, energéticos, de agua, de alimentos, de tal, todos los ahorros que nosotros generemos también van a, o sea, además de beneficiar al planeta, van a beneficiar a nuestros bolsillos. Entonces, pues nada, con eso los dejo del huerto urbano. Si les gustaría que hablara un poquito más a fondo de los huertos o que incluso hiciera tutoriales de plantitas o cosas, digo, todavía no soy un experto, pero estaría chido en un futuro hacer un poquito de eso. Si les gustaría, pues ahí comenten lo que opinan de los huertos urbanos. ¿Ustedes tienen plantas? ¿Qué plantas les gustan? ¿Qué plantas tienen? ¿Cuántas se les han muerto? ¿Cuántas han vivido? E incluso compartan fotos de sus huertitos. Estaría chido verlos ahí en las redes sociales. Y con el hashtag Ciudad para Todos o etiquétenos o lo que sea. Y síganos en todos lados como Ciudad para Todes. Y nos vemos ahí. Compártanos si les gusta el contenido y pues empecemos a crear conciencia y crear una ciudad para todos. Adiós.